Desde nuestros estudios en Washington nos acompaña Nicolás Albertoni, analista económico, integrante además del Centro de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Georgetown. Gracias por acompañarnos a esta hora. Bienvenido. Un gusto saludarlo, Carlos, desde aquí de los estudios de Washington como uruguayo, pero bueno, esta vez desde aquí, desde Washington, para analizar nuestra jornada electoral. Señor Albertoni, ¿cuáles serían los retos a nivel económico para el próximo presidente de Uruguay? Pues ya comienzan a cerrar la mayoría de los centros de votación allá en su país. Bueno, sí, la verdad los desafíos son muy grandes, ¿no? Sabemos que Uruguay está dentro de lo que se puede llamar los países más moderados de América Latina en términos políticos, pero también económicos. Pero en términos, por ejemplo, de política comercial, uno ve que es un país que se ha quedado relegado mucho a la zona vulnerable de América Latina, ¿no? Los próximos años para América Latina no van a ser los mismos que conocimos en los últimos 10 años. Vemos el precio del petróleo, vemos el precio de las materias primas en general, agropecuarias básicamente, que es la que mayor depende del Cono Sur, y el escenario va a ser muy diferente. Entonces hay un grupo de vulnerabilidades económicas y en términos en general de inserción internacional que uno puede avisorar para los próximos años, y uno ve que Uruguay estaría, aunque repito, es una de las economías moderadas y en claro crecimiento, con una clase media muy sólida que ya oscila en el 60%, así que imagínense la importancia de ese país, pero asimismo lo vemos muy atado a esa parte vulnerable de América Latina, ¿no? Bien, en este momento, porque lo debe haber, ¿cuál es el problema o el principal problema que padece Uruguay en el plano económico? La debilidad, quizás. Sí, bueno, la debilidad puede estar siempre decimos en Uruguay, lo digo más que nada como uruguayo, es que Uruguay claramente, y se compara con América Latina, estamos muy bien. Pero el Uruguay de hoy ya no necesariamente está debatiendo sobre si es mejor o peor que el resto de los países latinoamericanos, sino que, como le ha pasado también a Chile en su momento, está mirando hacia afuera, es decir, cómo nos podemos comparar con los estándares del mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí Uruguay tiene varios debes. Desde otro lado se puede decir, bueno, qué inconformistas también de estar pidiendo que no solo ser los mejores de América Latina, sino estar mirando hacia los estándares mundiales. Pero bueno, eso es lo que en definitiva debería buscar una sociedad toda. Y Uruguay sigue concentrando lo que ha llamado el PNUD una sociedad vulnerable todavía muy importante, ¿no? Es decir, el 26% aproximadamente en estos últimos 10 años, vamos a poner de 2000 a 2010, pero corriendo un poquito más lo que ha sido el estudio, por ejemplo, del PNUD sobre las diferentes clases en América Latina, muestra que Uruguay, por ejemplo, el 26% de su población no ha podido escalar hacia la clase media, ni tampoco está en la pobreza. Es decir, ha quedado en esa brecha entre una y otra. Después también hay mínimas variables, digo que ha descendido un poco en Doing Business, también en lo que el estudio que hace el Banco Mundial, algunos números ha descendido un poco en América Latina, pero sigue siendo uno de los protagonistas. Y en las pruebas PISA, ¿no? Que es uno de los grandes temas, la educación en Uruguay, que si bien desde afuera, creo también como uruguayo interesante poder estar dando este análisis en el sentido de que a veces de Uruguay se ve con mucho positivismo el país, y repito, y así hay que verlo, pero cuando uno lo compara con estándares internacionales, es un país que con 3 millones de habitantes podría haber aprovechado también mucho más estos tiempos de bonanza, ¿no? Y repito, no un análisis inconformista, pero sí de empujar a que quedan muchas cosas por hacer todavía en un país que, repito, lidera América Latina en muchas variables, pero yo creo que podría dar mucho más en los próximos años también. Entonces, ¿hacia dónde irían las recomendaciones para el nuevo gobierno? Bueno, los focos de las recomendaciones están en materia de política comercial. Yo creo que Uruguay, si bien hacia adentro ha trabajado mucho, y yo creo que es un país que hacia adentro en términos, vamos a decir, de economía doméstica ha avanzado mucho, le decía, una clase media importante, una población en pobreza que podemos decir que oscila entre el 8%, una de las más bajas en América Latina, pero sí en cómo nos estamos relacionando hacia el mundo. Fíjese que si ponemos 2 líderes hoy en América Latina,
vamos a decir, en esa zona del Cono Sur, podemos ver que Uruguay claramente podría ser uno de esos líderes pujantes pequeños, pero Chile desde el lado del Pacífico. Y fíjese las diferencias. Chile está integrando lo que es la Alianza del Pacífico, vaya si se ha comentado en este canal y podemos de hecho seguir profundizando en este tema, pero que es a grandes rasgos un modelo de integración mucho más abierto, mucho más flexible, y Uruguay sigue atado al Mercosur, que es un bloque que nace en el año 91 por el Tratado de Asunción, pero que ha tenido muchos debes. Entonces, un país pequeño está muy atado a lo que repito y muy dependiente de lo que son economías que en los próximos años, como Argentina, como Brasil y como Venezuela, están mostrando un enfriamiento mucho más grande de lo que están mostrando economías, por ejemplo, como lo puede ser en México, que bueno, vive otra realidad política, pero México en términos económicos, que es mucho más pujante. Vemos también una Colombia, y ustedes vaya si lo saben. En fin, hoy vemos dos Américas Latinas, claramente marcadas en términos de política comercial, y Uruguay lo vemos más atado una América Latina más restrictiva y más regionalista, más de mirarse hacia adentro. Yo creo que un gran desafío de los próximos años va a ser la política comercial y la política exterior. Que un país que tiene todo para hacerlo pueda abrirse mucho más al mundo. Hay dos cosas que voy a rescatar de nuestra conversación anterior. Pobres que no avanzan a la clase media y pues, por supuesto la posición de Uruguay. Usted decía que se quedaba enclavada en Latinoamérica y que no miraba hacia el mundo. Por allí entonces debe ser el ejemplo, el camino que debe seguir el nuevo gobierno. Así es, yo creo que ahí hay un gran debe. Repito, en términos de economía doméstica, y cuando hablamos de economía doméstica, es decir, la economía del día a día, Uruguay ha marchado muy bien. Sí hay un detalle en términos, podemos decir, económicos, que claramente de la economía macro en términos de los últimos años, es la inflación. Uruguay se posiciona con Argentina y con Venezuela en el listado de los 5 países con mayor inflación de América Latina. Obviamente muy distante de esos dos países primero que mencionaba, ¿no? Venezuela y Argentina, pero oscilando entre el 8 y 9%, lo cual es una inflación bastante importante si lo comparamos con, por ejemplo, Colombia, que ha rondado una inflación de 1.5, si no me equivoco, en los últimos años. Entonces, la situación a veces, creo que hay muchas cosas. Uruguay, yo decía en los últimos tiempos, ha crecido tanto como los desafíos que tiene por delante. Entonces, esa dualidad de análisis yo creo que es interesante. Sí, el país creció hasta ahora, pero ¿cómo podemos dar ese paso a un crecimiento sostenible? Porque crecer se puede crecer, y vemos Bolivia ha crecido mucho, vemos que muchos países han crecido mucho, pero ¿cómo generamos un crecimiento? Y esta es una pregunta y una reflexión para el resto de América Latina. ¿Cómo estamos generando un modelo de crecimiento sostenible en el tiempo? Porque fíjense que si uno ve los que han salido de la pobreza, es un dato interesante. ¿Cómo ha crecido la clase media? También. Pero ¿cuántos quedaron en ese gap intermedio entre la pobreza y la clase media? Es lo que verdaderamente desafía a los gobiernos. Y solo por decirle, Uruguay le decía un 26% de la población, pero hoy en América Latina en general, 200 millones de personas están en esa condición, que no han podido escalar a la clase media y ni tampoco, obviamente, bajaron hacia la pobreza y quedaron en ese limbo, ¿no? Entonces, creo que los próximos años, tras esta ola de elecciones que ha habido en América Latina, es ver cómo está preparada la región, y claramente podemos seguir hablando de Uruguay, para afrontar esos desafíos que tiene por delante. Ahora, señor Albertoni, quisiera que me hiciera un comentario sobre esa posición que debería jugar Uruguay. ¿Es la izquierda la que no deja que Uruguay se muestre ante el mundo o pues hay otras razones? Buena pregunta, buena pregunta. Ya en Uruguay, yo creo que en gran parte de América Latina, no ser en países todavía que conservan cierta lógica radical en sus gobiernos, como repito, puede ser Venezuela o Argentina, ya difícilmente se puede hablar de izquierdas marcadas o derechas. Es un país que como muchos otros ha tendido mucho al centro, ¿no? Es decir, hoy en Uruguay es difícil hablar de izquierdas. Pero sí es buena la pregunta, y yo creo que sí es verdad. Si algo mantiene por así llamarlo, pero de izquierda, el gobierno tanto de Mujica, y creo que el segundo gobierno, si es que gana el expresidente Tabaré Vázquez, va a ser bastante diferente. Pero repito, algo que se conserva y que se ha atado al resto de la ola socialista en América Latina es ese regionalismo muy marcado, y no permitirnos un debate de por qué no negociar con altas potencias en el mundo, ¿no? Sin una apertura
totalmente amplia, pero una apertura moderada, una apertura internacional que los países se ha mostrado con creces de que es muy importante, ¿no? Fíjese como dato, a veces es interesante, pero si uno ve la inflación, de la Alianza del Pacífico con lo que tiene el Mercosur, la Alianza del Pacífico tiene un 3.5 de inflación, cuando la inflación acumulada del Mercosur es de un 15%. Entonces, es un dato mínimo, pero se pueden ver otros datos más de qué diferente es la región. Y Uruguay ha sido de los países pequeños, lo de Paraguay es un tema aparte, porque se entiende por su situación mediterránea sin salidas al mar, pero Uruguay es un país que se le ha mostrado una infinidad de razones, se le han presentado una infinidad de razones para negociar con el mundo. Nos pasó hace algunos años atrás, incluso durante la presidencia, la primera presidencia, bueno, depende cómo sean los resultados, pero de la primera presidencia del Frente Amplio, que fue con el presidente Tabaré Vázquez, de presentar la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y no se aceptó. Entonces, por ahí estoy convencido de que van a generar los próximos desafíos en los próximos años. Y solo un apunte final en cuanto a esto, no solamente en términos comerciales, porque hoy la apertura internacional, y lo han mostrado países como Chile, lo han mostrado países como Colombia, no solo termina, y vaya si lo ha demostrado Perú, no solo termina influyendo en términos comerciales. Hoy el comercio, en términos de las relaciones internacionales, es una parte de la historia. Termina innovando en muchas otras cosas, termina contribuyendo con la educación a través de intercambios educativos, termina contribuyendo con la innovación y el emprendedurismo del país. Entonces, ese es el paso que se debe dar Uruguay, que creo que bueno, lo podemos ir conversando, pero yo creo que hemos quedado atados a dos grandes países que tenemos que respetar, pero tampoco siempre estar abrazados a ellos, como decimos en Uruguay, como son Brasil y Argentina. Pero tenemos que buscar mecanismos de flexibilización para avanzar más libremente hacia el mundo.